Les recuerdo que esta es la segunda parte de un video que ya subí previamente al canal, así que si aún no lo han visto, les recomiendo que lo hagan antes de continuar. Términos y conceptos importantes. Ya hemos cubierto lo que sería el tema de qué son los mechas y sus orígenes, por lo que ahora toca explicar algunos otros conceptos y términos importantes relacionados con el tema y con los que nos toparemos mientras más nos sumerjamos en este género. Los Super Robots y los Real Robots. Iniciemos esto con dos de los términos más comunes con los que nos topamos cuando hablamos de anime de mechas, los Super Robots y los Real Robots. Durante los orígenes de los primeros animes de robot y el género mecha por allá entre los 60 y 70, estas máquinas básicamente eran tratadas como superhéroes dentro de sus historias. Estos eran robots gigantes, portadores de imparables poderes y armas a veces de corte fantástico, que no necesariamente seguían a la lógica y cuya potencia en ocasiones parecía depender más de la fuerza de voluntad del piloto que otra cosa. Y es que hasta cierto punto el hecho de que un humano normal tomara los controles de un mecha era similar a la idea de los Genshin Hiro o los héroes transformables de la movida tokusatsu de esa época. No es raro pensar que teniendo por ahí trabajos como Ultraman, que iba de un héroe gigante que luchaba contra monstruos gigantes, la gente detrás de las primeras historias de mechas tomarán nota y echarán mano de los tropos de estos trabajos o reinterpretarán algunos para su propia conveniencia. Por lo mismo, a esto se ve la existencia de tantas similitudes entre ambos géneros, presentando entonces estos primeros animes una tónica bastante simple e infantil, pero a su vez buscando ser muy vistosos, echando mano de tramas del tipo del bien contra el mal, y tendiendo a hacer trabajos muy formulaicos, todo en pos de atraer la atención de los niños de la época y venderles el juguete en turno. Pese a esto, y como ya se comentó antes, con el paso de los años los creadores de estos primeros animes de robot poco a poco fueron experimentando en introducir tramas y elementos más dramáticos y hasta trágicos, a la vez que personajes más elaborados y conflictuados en estas historias originalmente infantiles, cosa que finalmente vio sus frutos cuando en el 79 diera a luz Mobile Suit Gundam de manos del director Yoshiyuki Tomino, que recogía estos intentos previos para entregar un nuevo tipo de historia de corte bélico que presenta las tragedias de la guerra y sus estragos en los personajes y el mundo, además de introducir a unos robots dentro de lo posible más realistas o cuando menos verosímiles, que eran tratados más como armamento de guerra que como los grandes protectores de la tierra de sus predecesoras. No voy a profundizar en Gundam porque ya tengo un video bastante extenso hablando de dicha franquicia, pero el asunto es que con la salida de esta serie, básicamente nació una nueva vertiente dentro del género mecha que intentaban copiar y pulir lo que fue la fórmula presentada por este primer anime de Gundam. Es de esta forma que para intentar categorizar estas dos vertientes de lo que son las historias de robots gigantes, con el tiempo se han terminado utilizando los términos Super Robot y Real Robot como una herramienta para poder diferenciarlos más fácilmente. Tenemos entonces que cuando hablamos de anime de Super Robot, se tiende a hacer referencia a historias que ocupan el primer tipo de mechas mencionados, máquinas más poderosas, portadoras de habilidades o fuentes de poder especiales, que no necesariamente obedecen a la lógica o a las leyes de la naturaleza, y en donde básicamente la potencia de sus ataques estará directamente relacionada a cuán fuerte puede gritar su piloto. Cabe aclarar que pese a los orígenes de tónica infantil de este tipo de series, los animes de Super Robot en la actualidad no necesariamente tienen que estar enfocados al público más pequeño, habiendo muchas y muy buenas series por allí de tono más serio o sencillamente con un enfoque más maduro, dirigidas a un público algo más juvenil o incluso adulto, y las cuales se aprovechan de las características de los tipos de mechas que ocupan para presentar historias de tono bastante épico y exagerado, con mucha acción de por medio, y han podido ofrecer un espectáculo impactante que haga hervir de emoción la sangre del espectador. Ejemplos de este tipo de series son animes como las míticas Mazinger Z de 1972 y GT Robo del 74, las pioneras del género, que han sido el puntapié de franquicias que aunque esporádicas aún se mantienen vigentes hoy en día, con historias llenas de badacería y acción. En esta misma línea también podemos encontrar trabajos como Gaikin, tanto en su versión del 76 como en su reimaginación del 2005, The King of Free Gao Gaigar del 97, Shingo Gatai Godanal del 2003, Planet Will del 2018, así como la siempre popular Gurren Lagann del 2007, entre muchas otras más, todas haciendo historias de bravura y superación, en donde la humanidad tiene que hacer frente a algún enemigo o amenaza que busque erradicarla o conquistarla.
Ya de tónica un poco diferente, pero dentro del mismo subgénero, también podemos encontrar trabajos como The Big O de 1999, que buscaba mezclar a los mechas con historia y ambiente más propia del género noir de detectives, o Gun Sword del 2005, un mecha con tintes de western, sobre el viaje de un espadachín en busca de venganza, así como también hay trabajos de tónica más trágica y depresiva, como pueden ser los casos de Space Runaway Idiom de 1980 o Bokurano del 2007. Por otro lado, cuando se hace referencia a los Real Robot, hablamos normalmente de animes que ocupan el segundo tipo de mechas, máquinas de corte más realistas y de producción más industrializada y masiva, siendo normalmente consideradas sencillamente como otro vehículo más, como si un tanque o avión se tratase, y normalmente siendo estos empleados dentro del ámbito militar. Además, por su diseño más enfocado a la practicidad, tienden a ser de tamaños más compactos, no siendo particularmente gigantes. Como ya se venía mencionando, los animes Real Robot suelen apuntar a una tónica más bien bélica, teniendo los mismos a relatar historias de guerra con personajes más reales que se ven perjudicados de una u otra manera con la misma y sus dramas, como es el caso claro de la franquicia Gundam, pero no quedando necesariamente encasillados solo a esto, pudiendo encontrar animes como Path Labor del 88 que tira más a ser una comedia policial. Otros títulos de este tipo, además de los ya mencionados, pueden ser por ejemplo Armored Super Bottoms de 1983, el cual en su momento apuntó a ser un mecha de guerra mucho más realista que Gundam, el ya mencionado Aura Battle Dumbai, también del 83, que echando mano de la actualmente explotada forma de los Isekai, nos transportaba a un mundo de fantasía donde nuestro héroe participaba en una guerra mientras buscaba la forma de regresar a su hogar. También tenemos a la legendaria saga Macross del 82 con su mezcla de guerra, música y romance. Otro buen exponente es Martian Sucesor Nadesco de 1996, que entremezclaba una trama seria de guerra espacial con sus giros y revelaciones inesperadas y crueles, junto con un tono paródico que buscaba burlarse del género en sí. Full Metal Panic del 2002 por su parte combina una historia de Real Robot con una comedia estudiantil y un romance adolescente, o claro, también está la siempre recomendable Code Geass de 2006, con su carismático y elocuente protagónico, estos entre otros muchos trabajos más. Ahora bien, hay que hacer un pequeño inciso aquí, y es que si bien he hablado bastante de los Super Robot y los Real Robot, lo cierto es que existe cierta disputa sobre si estos términos son del todo correctos o no, siendo estos algo empleado durante mucho tiempo, en su mayoría por el fandom del género, pero no llegando a ser necesariamente términos del todo oficiales, habiendo nacido los mismos al parecer dentro de la franquicia de juegos Super Robot Wars, una saga de videojuegos de estrategia cuyo gancho está en servir de crossover para multitud de series del género mecha y en donde estos dos términos son empleados para diferenciar a sus unidades y sus posibles rutas argumentales, de modo de categorizar a los mechas en aquellos que eran más tipo Messenger o los que eran más tipo Gundam. Sinceramente, este es un tema en el que no pretendo andar mucho más, tanto porque no estoy del todo informado sobre el mismo, como porque el si son oficiales o no me resulta personalmente un poco irrelevante, en especial porque en la actualidad son términos que incluso las empresas usan, más me parece que es algo que vale la pena aclarar para aquel al que le pueda interesar. Dicho esto, lo que sí creo que es importante remarcar es el hecho de que si bien los términos Super Robot y Real Robot son de uso muy común para clasificar a los animes de mechas, estos no son absolutos, y es que existen muchas series por allí que se mueven entre el limbo entre ambas definiciones, siendo complicado y a veces hasta imposible poder meterlos en alguno de estos dos grupos, ya sea por una u otra razón. Situación que lleva a que dependiendo de a quién le preguntes, te encontrarás con que algunos emplean también el término de Hybrid Robots para referirse a aquellos títulos que entremezclan características de ambos subgéneros. Ahora sí, y aclarado todo esto, continuemos con los siguientes términos a estudiar, que con suerte no nos abarcarán tanto tiempo como estos dos. High-End Robot. Pues creo que en la palabra en sí misma se explica bastante bien. Giant Robot en su base se refiere a cualquier robot gigante, más el término dentro del mundillo suele ser usado para referirse específicamente a los robots gigantes que no son mechas, o sea que no están pilotados desde adentro, como una manera de poder diferenciarlos de estos. El primer trabajo en presentar este tipo de máquinas sería Tetsuji 28 de 1963, conocido también como Gigantor o Iron Man número 28, siendo este el primer anime de robots gigantes y el cual presentaba a un robot que era manipulado por control remoto. Otras producciones que también entrarían dentro de este grupo serían por ejemplo
Giant Gore de 1984, que va sobre un joven que durante un viaje de investigación a una isla llena de misterios y peligros se topa con un robot gigante que busca protegerlo. Otro exponente relevante sería Giant Robot Animation de 1992, una serie de OVAs que comparte raíces con Tetsujin, proveniendo ambos del mismo creador, y la cual, similar a esta, presenta un robot gigante manipulado en esta ocasión por medio de un reloj especial que lleva el protagonista. Finalmente, otro ejemplo sería Cat War del 2003, un anime que estéticamente busca rememorar las locaciones estadounidenses y en donde se nos presentan a varios robots gigantes controlados por medio de órdenes de voz. Sentient Robots. Los Sentient Robots, traducido como robots sensibles o sensitivos, se trata de todos aquellos robots o entidades robóticas con conciencia propia y capaces de tener sentimientos, ya sea porque están vivos de alguna manera, porque estén dotados de una alta inteligencia artificial o por cual sea la razón que el escritor de turno decida sacarse del bolsillo. El primer exponente de este tipo de máquinas lo encontramos en el anime de 1972, Astro Genger, que va de un joven que con ayuda de un robot inteligente debe parar una invasión a la Tierra. Más creo que el mayor exponente de estas máquinas se ve en los autos, Decepticons y demás especies robóticas de la franquicia Transformers. Otros trabajos que también echan mano de este tipo de robot son Gao-Gaigar de 1997, donde además del mecha principal se nos presenta a un variado elenco de robots con conciencia propia, Sony Ostender Dolores I del 2001, donde tenemos robots pilotados pero dotados con una avanzada inteligencia artificial, Suizer Gargantia del 2013, en donde vemos un caso similar al anterior, o también está Ido del 2017, en donde se nos presentan personas cuyas conciencias han quedado atrapadas dentro de cuerpos robóticos que controlan a voluntad. Fusion Robots. Los Fusion Robots, aunque también he escuchado que se refieren a ellos como Gata y Robot, Combining Robot o Combiners, pues son eso mismo, robots combinables que se forman gracias a la unión, ya sea de diferentes vehículos, máquinas u otros robots más pequeños. El primer representante de este tipo de mechas se observaría en el ya mencionado manga y anime de 1974, Ether Robo, en donde el mecha protagónico estaba conformado por 3 jets de combates, que dependiendo del orden en el que se combinaran, daban paso a 3 mechas distintos con diferentes habilidades. Otros trabajos que echan mano de este concepto como elemento principal son, por ejemplo, Beast King Golion de 1981, mejor conocido por este lado del mundo como Voltron, donde teníamos a un mega conformado por varios robots en forma de leones. Gunbuster de 1988, en donde la máquina que da nombre a la serie nacía de la unión de 2 naves espaciales de combate. Super Heavy God Gravion del 2002 nos entregaba un mecha principal que nacía cuando un mecha más pequeño se unía a varios vehículos de combate. O también tenemos a Genesis No Aquarium del 2005, que reutiliza el concepto de Ether, presentando un robot con varias formas, nacido de la unión de 3 naves. Transforming Robots. Otro terreno fácil de entender, este se refiere a cualquier robot con la capacidad de transformarse entre diferentes formas, por lo general teniendo estos una forma principal de robot humanoide y una segunda o más formas alternativas en modo de vehículo o animales robóticos. El primer anime de mechas en introducir este concepto sería el título de 1975 Yucha Raiden, más la idea de los robots transformables llegaría a su pico de popularidad en manos del diseñador de mechas Shoji Kawamori, quien a inicios de la década de los 80 echaría mano de este concepto durante la creación de la línea de juguetes Diaclone, así como para el anime de 1982 Super Dimension Fortress Macross, con sus jet cazas de combate capaces de transformarse en robots bípedos. Más el mayor exponente de este tipo de diseños sería la conocida franquicia Transformers, que a su vez nacería de la ya mencionada Diaclone cuando esta fue comprada por la juguetera Hasbro y exportada a Occidente. Power Sweep.
Los Power Suit, que se traducirían como trajes de poder, se trata pues de trajes, armaduras o exoesqueletos robóticos, los cuales le confieren a su usuario de habilidades y fuerzas sobrehumanas, además de una mayor protección. Si bien no son mechas como tal, y ni siquiera sé si cuenten del todo como robot, tienden a estar bastante relacionados con estos, por lo que hasta cierto punto, y dependiendo del caso, se les mete dentro del mismo saco. Ejemplos de serie con este tipo de trajes serían Genesis Crimen más Poeda de 1983, que presentaba tanto mechas como Power Suit, Bubblegum Crisis de 1987, en donde un grupo de cazarrecompensas emplean este tipo de armaduras para luchar en contra de androides, Decaman Blade de 1992, reinterpretación de una serie más antigua, donde un héroe amnésico lucha en contra de una invasión alienígena, o Infinite Stratos del 2011, que tirando más al fanservice, presentaba unas armaduras de combate bastante reveladoras. Mecha Musume. Mecha Musume es un término venido de la palabra en inglés Mecha Gear o Mechanical Gear, y el mismo es básicamente un concepto que nace de buscar personificar a mechas u otros vehículos o armas, normalmente armamento de guerra, en la forma de chicas de anime, combinando así dos elementos tan relevantes dentro del mundillo del manga anime como son las armaduras mecánicas y las chicas moi. Cabe aclarar que cuando hablamos de Mecha Musume no nos referimos necesariamente a robots o cyborgs de apariencia femenina, sino que estas son versiones antropomorfas de un vehículo, máquina o robot en cuestión, o sea, es la encarnación en la forma de una chica de anime de dicho aparato. Si bien el concepto de Mecha Gears empezó a germinarse a finales de los 80 gracias al trabajo de Mika Akitaka, un diseñador mecánico que trabajó en alguna de las series Gundam de la época y que en ese tiempo realizó una serie de ilustraciones llamadas Mobile Suit Gears, donde como bien indica el nombre mezclaba chicas de anime con los mechas de la franquicia Gundam conocidos como Mobile Suit, el término Mecha Musume como tal no se acuñaría sino hasta el 2006, siendo este el nombre de una serie de figuras lanzadas al mercado por Konami y que contaban con diseños del ilustrador Fumikane Shimada, al que básicamente se le puede responsabilizar por el boom de esta movida, habiendo participado también en la elaboración de varias producciones que echaban mano o se inspiraban de este concepto, como pueden ser Skygear del 2006 o Strike Witches del 2008. Otros animes por allí que hacen uso de las Mecha Musume son por ejemplo Robot Gear Z del 2014, en el que se toma a los personajes clásicos de las series de Super Robot de los 70 como Mazinger y compañía y los convertían en niñas moe para presentar una comedia sencilla con su dosis de fanservice. O también están Kantai Collection del 2015 y más recientemente Azur Lane del 2019, en donde las Mecha Musume encarnan a los diferentes buques de combate de la Segunda Guerra Mundial. Tokusatsu. Ya he mencionado este término un par de veces previamente, y aunque el mismo realmente es algo aparte del género mecha y del anime en sí, creo que no está de más explicarlo para quien no lo conozca. El tokusatsu es un término o género que se usa para referirse a cualquier película, serie de televisión o producción audiovisual de acción real en la que se haga uso intensivo de los efectos especiales. Este existe desde los años 50, considerándose que nació con la salida de la primera película de Godzilla y la misma abarca dentro de sus producciones a historias sobre monstruos gigantes y diversos tipos de superhéroes nipones, desde aliens encubiertos, pasando por cyborgs, equipos de combate, grupos de rescate, etc., siendo algunas de sus franquicias más conocidas y emblemáticas la ya mencionada Godzilla, Ultraman, Kamen Rider, Metal Hero o el Super Sentai, entre muchas otras más. Como ya se comentó antes, durante la gestión del género mecha, este bebió mucho de lo que fue el género tokusatsu de ese tiempo y a su vez y con el paso de los años, las obras tokusatsu también tomaron muchas ideas prestadas de las historias de robots gigantes, existiendo mucha retroalimentación entre ambas, lo que ha llevado a que por lo menos en su núcleo existan muchas similitudes entre ambos tipos de trabajo que se traducen en ciertos tropos y clichés comunes de ver en la historia de los dos géneros, pese a pertenecer estos a formatos diferentes. Si bien para el tokusatsu se considera solo obras de formato live action, existen ciertos animes que buscan emular o parodiar las historias y elementos presentados en estos, como pueden ser los casos de Bio Buster Armor Giver de 1986, Gakuen Tokusou Hikauron de 1987, Tentai Senshi Sunred de 2008 o Samurai Flamenco del 2013.
Asimismo, hay franquicias tokusatsu que han hecho el salto al anime. Ejemplos son Garo del 2014, SSSS Gridman del 2018 o Ultraman del 2019.